Esa era Martina, dícese. Martina, ¿te acuerdas que dícese? Cuando el tío Jaime le decía, ¿qué es esto? Dícese de una masa con... Y armaba su diccionario. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Gusto de saludarles desde aquí, desde Hostenet, desde esta residencia virtual que estamos realizando con Fundación La Bomba de Miel, residencia que, bueno, estamos llevando a cabo desde aquí, desde Kassel, en Alemania, nuestra visita con mi querida hermana Patricia Pinto a la Documenta 15, que, bueno, estamos ya en el último tramo de esta visita. Hoy día 12... Hoy es día 13. 13, 14, 15, sí, día 3, día 13. Sábado, pero nuestros Sí. días en la documenta es el día 13. El día 13 de 15. De 13 de 15, una mañana fresca. Hoy ha sucedido algo con el clima, algo cambió. Anoche había pronóstico de lluvia, parece que no sucedió, pero estamos en una mañana fresquita, lo que nos anima a, bueno, a recorrer este tramo final, que bueno, ya está casi completado todos los espacios, ya hemos visitado todos los espacios de la documenta. Hoy son muchos, pero bueno, estuvo bien hacerlo en estos 15 días que habíamos planificado de trabajo aquí. Sí. Estuvo muy bien 15 días, porque lo hicimos dentro de todo tranquilos, si bien siempre bajo la presión de que es una enorme, inmensa cantidad y de que de alguna manera parecería que no vamos a llegar a cubrir todo o que no vamos a ver todo en profundidad. Y con la certeza de que tampoco es posible ver todo en un año, digamos, porque si uno quisiera ver todos los videos, pormenorizar todos los archivos y todo eso, es imposible. Es imposible. Entonces, bueno, con la tranquilidad y con la certeza de que hicimos y vimos en la medida de lo posible en estos 15 días, sí, todo el territorio y todo lo que propone la documenta, y además, bueno, planteándonos nuestros propios espacios de reflexión, de análisis, que continúan siempre después de las visitas hasta altas horas de la noche y también hasta los despertares, porque nos despertamos y ya estamos uno de su lugar de descanso al otro lugar de descanso del otro, hablando todo el tiempo de ideas que se nos van ocurriendo día a día. Sí, de también reflexiones que van apareciendo a partir de que vamos masticando las experiencias, ¿no? De y que vamos sumando, porque todo va siendo sumativo, ¿no? Todo va, sí, es como sí, que sí, sí, hoy ya no estamos igual que el primer día, no. Hoy ya no tenemos incluso las mismas miradas sobre la propia ciudad de Kassel que el mismo día, ni de, bueno, lo que vamos viendo en lo que recorremos, y la verdad que está muy bueno eso, ¿no? Porque todo va como siendo acumulativo pero sumativo al análisis y a los recorridos. En nuestro caso, bueno, ayer, en relación a todo esto, nos quedaba la zona del norte, que tenía 3 propuestas dentro de estas 4 zonas en las que se dividió la documenta. Nos quedaba recorrer esta zona del norte que tenía estas propuestas que eran bastante poco convencionales en un punto, y que bueno, nos proponían un recorrido muy amplio sobre un borde del centro, el borde norte. Nos fuimos primero de hecho hacia otra zona, tomamos un tranvía para otro lado, pensando que era para otra zona más lejana, pero no, la primera zona, que era de hecho la más lejana de este norte, estaba en el área de la universidad, de lo que es la ciudad universitaria, donde hay distintos tipos de edificios, distintos tipos de facultades y tal. En un parque. En un parque, como generalmente suele suceder para estas ciudades universitarias, donde había una propuesta en relación a un escenario que se había armado en una plaza, como parte de la documenta y como parte de la propuesta de un colectivo, y que este escenario sirve para distintos tipos de conciertos, distintos tipos de encuentros, digamos, al aire libre y de manera gratuita y pública en esta plaza. Esta plaza está al lado de un río, de un pequeño riachuelillo, de un arroyito. Un brazo de río. Sí, que es, bueno, va muy bonito, ¿no? Muy al lado de un parque, también muy grande, que hay
dentro de esta zona de la ciudad universitaria. Que no supimos muy bien si era exactamente un brazo natural de un río o si Sí. era un canal de la planta de tratamiento de aguas. Sí, porque ahí, bueno, también hay una planta de tratamiento y vimos varios, digamos, equipamientos de lo urbano, ¿no? Público. Bueno, en esta zona, que es una primera vez que se utiliza para la documenta, que también, ¿no? Dicho sea de paso, ha sido un gran estímulo, digamos, para todo este sector de Kassel. Bueno, fuimos a ver esto, no lo encontramos. Encontramos No. en realidad un escenario que era como un escenario unipersonal, un espacio como Sí. donde se podía, como una tarima, un taburete donde se podía subir 1 o 2 artistas a dar un recital, pero no ni siquiera músicos o tal, porque era pequeñísimo. Sí. Y después dentro de este canal encontramos que yo algo había leído de esa obra, era como una balsa que tenía como unos árboles que estaban cortados al ras, y era como que la balsa navegaba sin hacerlo, porque estaba fija por ese canal que estamos describiendo, y las vistas desde ese escenario balsa, era como que iba el escenario navegando por adentro del canal. Yo Sí. había leído sobre... Está ubicado además en una zona de este río, en esta plaza, que tiene unas gradas que van hacia el río, como un digamos, anfiteatro. como una especie de anfiteatro artificial, ¿no? Muy hecho, digamos, no hecho con piedras o con troncos, sino una cosa armada artificialmente, muy bonita, muy simple, muy sencilla, bastante descuidada en un punto. Como toda la zona. Sí, como toda la zona, una zona de suburbios, digamos. Y la verdad es que, bueno, pensamos que esto puede haber sido, pero no encontramos ningún tipo de cartel, Ni referencia. ninguna referencia, no encontramos tampoco googleando, nos pusimos a googlear a ver si había alguna imagen de esto y si podíamos ubicarnos. Tampoco había mucho lugar como perderse porque la indicación era muy precisa y estábamos en ese lugar, digamos, en ese lugar no había nada. Yo sí había leído que en esa balsa, en uno de los eventos que se hacía era un recital en esa balsa, que se podía, pero era antes de que nosotros llegáramos, ya fue, digamos, ese Sí. recital. Suponemos eso, que ha sido algo que tal vez ha estado activo durante los primeros días, las primeras semanas, y luego se ha desactivado, por lo cual, bueno, no encontramos nada. Igualmente encontramos esto, ¿no? Que haya sido la documento o no, nos pareció interesante, estuvo bueno, y de paso conocimos también esa zona que nos llevó caminando hacia otra de las intervenciones, que en este caso era un colectivo de artistas, los OK, no sé si se pronuncia OK. Un detalle, antes de eso, yo quería comentar que venimos diciendo que no encontramos en el espacio urbano intervenciones, que no hay graffiti, que habíamos encontrado antes de ayer uno por primera vez, en este momento que estábamos ahí de relax, después de ver la obra de Tarim Padí. Sí. Pero ayer en esa zona encontramos, como más suburbana, encontramos unos grafitis que son increíbles, maravillosos, preciosos, grafitis, que son obras de arte. Lettering, encontramos también todas unas pintadas murales. Muy precioso, increíble. todo muy bueno. Un mural en particular que nos encantó. Que estaba detrás del campus universitario. Precioso. Como que esa es la zona donde parece que sí se puede, porque sí, dentro de la ciudad no encontramos nada, no. Ni una rayita, ni una cosita. Como que está regulada la zona donde hacer todas estas expresiones, ¿no? De pintadas urbanas. Urbanas, callejeras. Sí. Y la única expresión que encontramos de ese tipo es unas especies de conectores, de nexos, que han hecho los artistas de la documenta, no sabemos si los Ruan Grupo o quién, entre los distintos espacios. Es como que han ido con un aerosol por el piso, marcando una línea. Una línea azul. Y bueno, las pequeñas y las tímidas expresiones que encontramos en estos pasos de cruce de calle dentro de la ciudad. Pero en la ciudad, así a simple vista, no se ve nada de eso, más que en este lugar. Está como regulado, evidentemente, el espacio donde está permitido, y dentro de este espacio que está permitido, que es un área realmente grande, bueno, ahí hay muchísimo, ¿no? Hay de todo, vimos cantidad de estas expresiones del arte callejero, del arte urbano, muy, muy interesantes. Y muy buenos. Muy buenos.
Bueno, Alemania tiene una tradición sobre esto, ¿no? Y ahí veíamos claramente el desarrollo de esa tradición. Bueno, luego nos fuimos entonces hacia la zona de un proyecto, de un colectivo que se llama OC, donde encontré el amor de mi vida, ¿no? Donde, bueno, me enamoré perdidamente. Y donde encontramos el amor de la vida de Fabio. El amor de la vida de Fabio, que además ya es mi novio, o sea, ya definitivamente el proyecto de mi novio, este proyecto OK, un proyecto muy interesante más allá de la broma, que es de origen, digamos, de la ciudad de Rotterdam, en Holanda, y que, bueno, nos fue realmente muy grato encontrar, después de todos estos días, de tantas críticas respecto a la falta de cercanía, a la falta de afecto, de amistad, de anfitrioniedad, a la falta también de cierto tipo, ¿no?, de coherencia entre la propuesta, de romper con los estereotipos y con ciertos estándares, ¿no?, en torno a lo institucional académico que tiene esta documenta, ¿no?, tradicionalmente, que es digamos un académico contemporáneo, pero finalmente canónico. Y también en este interés, ¿no?, que se propone en hacer lazos, en compartir, sí, en comunicarse con artistas de otras latitudes. Bueno, por primera vez ayer ahí lo encontramos. Yo sí sigo en mi postura de no hablar en inglés, de no hablar, ni siquiera tratar de ser cordial en las pocas palabras que aprendí de alemán. Yo estoy manejándome en español y... ¿Cuál querés? Cualquiera, este quiero. Okay. Fabio, sí, bueno, él maneja mucho mejor que yo el inglés, pero esta vez otra vez fui con mi español a decir que estaba acá visitando, pero antes de nada se acerca una persona cuando estábamos por fuera. Sí, contemos cómo fue que llegamos, ¿no? Llegamos, bueno, caminando, un calor ayer estaba tremendo, calcinante. Llegamos caminando, habremos caminado unos 10, 15 minutos desde este lugar donde habíamos ido a buscar esta propuesta de escenario que no encontramos. Llegamos hasta aquí, una construcción, unas oficinas que por fuera tenían un espacio, como una especie de pequeño retiro, ¿no? Como una especie de pequeñísima plaza pública en la vereda, ¿no? Lo que estaba indicado como de la documenta era como un espacio cultural, un centro cultural pequeño que estaba cerrado, pero indicaba que se entraba por el costado izquierdo, donde había un patio. Un patio que cuando uno entraba en la calle, en la vereda, digamos en la acera, había una especie de retiro grande, como una especie de espacio verde público, donde ya encontramos toda una intervención de distintos tipos de objetos, incluso una pizarra parecía como dar clases ahí afuera, en la vereda, en la acera. Luego también encontramos unas especies de objetos interactivos para, por ejemplo, generar formas con lanas. Una obra para bordar. Una obra para bordar. Era una red hecha de madera con agujeritos, todos como perforaciones. Y estaban los frascos con las agujas, unos frascos con agujas y con hilos para hacer bordados en esa retícula, y había ya varias expresiones. Bueno, yo también me puse a bordar ahí. Sí. Después encontramos una mesa en la que arriba había suelta, cosa también raro, una revista que era de este colectivo, del colectivo OK, que previamente, no podemos buscar para leer. Previamente, ¿dónde lo dejé? ¿En mi bolso? Puede ser. Que previamente habíamos visto que este colectivo había sido invitado y que venía representado por un artista que había empezado a invitar a otros colectivos de manera espontánea, es decir, por fuera de la trama más controlada de la documenta, de los invitados, y que esto había empezado a suceder a partir de la apertura de la documenta, es decir, abrió, gracias, este es, ¿no?,
Esto es lo que nos encontramos afuera, una revista que comenta específicamente para la documenta todo lo que este proyecto es. Pero yo quería buscar mi cuaderno para leer acerca del OCA. Ah, yo acá tengo. Pero saca el cuaderno, no sé dónde lo dejé. Por acá en la mesa estaba, Fabio, mirá, debajo de tu billetera. No, acá está. Y este proyecto entonces lo que hizo fue inaugurar con algo estable, digamos, al que le empezó a sumar la presencia de distintos colectivos y de distintos artistas, que se empezaron incluso empezaron a aparecer en el nombre del colectivo dentro de la documenta, es decir, el colectivo se llama OK. Y luego, entre paréntesis, se van agregando todos los colectivos que se han ido sumando a la propuesta. Entonces es un nombre que está constantemente cambiando, ¿no? O sea, el nombre de esta propuesta está constantemente cambiando porque se van sumando nuevos proyectos que están participando ya de este espacio de exposición. Nos encontramos entonces en la puerta afuera, sobre una mesa en el espacio público, en la acera en la vereda, con esta revista, una de estas. Bueno, nos pusimos a hojearla y a mí me pareció muy importante y muy interesante para tener como una referencia dentro de la fundación. Entonces me puse a fotografiarla, ¿no? A fotografiar hoja por hoja para llevarme el registro de esto completo y poder leerlo luego, porque la verdad en ese momento era imposible leerlo. En eso que estamos ahí, se acerca Reinhard Baunhoe, que vive y trabaja y enseña en Rotterdam, sí, donde dirige el espacio OOK. En el año 2000 llevó a sus amigos indonesios de Ruang Group a practicar para que pudieran conocer el entrenador holandés indonesio del equipo. Durante ese tiempo, Baunhoe estudió diseño audiovisual en Gent y Tilburg y asistió a una institución, porque es imposible de deletrear, de Ámsterdam. El enfoque actual de Reinhard Baunhoe se centra en el concepto de vecindad, cómo hablar entre nosotros y crear cosas juntos. Me viene en la vecindad de los artistas que están haciendo la residencia virtual, ¿no? Así como empezaron a reunirse en el Hostnet en pequeños grupos. Acá está este concepto de vecinos. Que decía Carolina en un momento. Que decía Carolina Scorzione. Estas y otras actividades anteriores tomaron forma en una variedad de formas a través de actividades de divulgación, instalaciones, proyectos comunitarios, libros y videos. Entonces se nos acercó Reinhard, es mi novio. Es el novio de Fabio. Potencial novio de Fabio. Claro. Por favor, si alguien puede hacer algo, hágalo. Se nos acerca este chico que, bueno, muy, muy amable, ¿no? Mientras que yo estaba fotografiando esta revista y Paco estaba, me parece que en ese momento haciendo lo de la... Yo te estaba haciendo de asistente, como siempre, pasándote las hojitas para que saque la foto, Fabio, digamos, no de una vez. Mentira. Pero bueno, estábamos nosotros ahí, ¿no? Muy, muy relajados, mirando lo que estaba pasando. Perdón que lo miro porque estoy buscando dónde está y quisiera leer la propuesta para acá, que está interesante. Y él nos dice que no nos molestemos en sacar fotos, si queremos hacerlo que lo hagamos, pero que adentro, si pasamos, tenemos a disposición la revista de modo gratuito, que también está digital y que bueno, que igual si queremos sacar las fotos, que no hay ningún problema. También, ¿no? Otra vez, aquí está. Otra vez, este asunto de la comunicación que venimos prestándole tanta atención, ¿no? ¿Qué pasa? En mi caso, específicamente, ¿no? Bueno, cuando a mí no me interesa, o no conecto, o que no pasa algo, no entiendo nada, no me dan ganas de prestar atención, y me quedo con la cosa de, bueno, listo, a este inglés que habla esta persona no lo entiendo, punto, chao, ¿no? Y se cierra, ¿no? Se cierra la posibilidad de la comunicación y eso, en mi caso, es algo puramente energético. O sea, a veces una persona habla un inglés tremendamente difícil y entiendo perfecto. A veces habla de una manera muy fácil y no entiendo nada. Pero porque en mi caso, insisto, es algo que es energético, que me conecto o no para conversar con alguien, más allá del idioma.
que más o menos manejo. Bueno, finalmente este chico en esto, ¿no? Inicialmente, porque así fue como inició este encuentro, se acerca con un inglés bastante, digamos, cómodo, pero con mucha intención de corazón, diría yo, no es porque esté enamorada perdidamente de él, pero con mucha intención se acerca a comunicarse con nosotros. Una primera, Y una un amabilidad, choque, así un encuentro energético con ganas alguien de comunicarse con nosotros. y que pasemos, y que, bueno, al lado de, entrando a ese patio que comunicaba el espacio cultural, lo comunicaba con una iglesia, otra vez una iglesia que utilizan como espacio de reunión para distintas acciones culturales. Desconsagrada, otra vez, otra iglesia más que encontramos en esta situación, y allí había una exposición en la que encontrábamos desde nos mostraban la cocina, porque ahí también cocinan y comparten la comida. Nos mostraban una obra colectiva textil que 2 veces por semana después nos contaron que se reúnen a tejer ahí y a comentar y a charlar sobre arte mientras tejen. Y en el piso, ocupando la mitad de la iglesia, está la obra textil, que tiene múltiple cantidad de técnicas de tejido, que cada uno va haciendo como un pedazo que puede ser redondo, triangular, con volumen, lo que sea, con lana, hilo, con tela, con tiras con totora, con tiras de tela cortada, convertida en fibra, de todo. Y está instalada ahí en el medio y con un sillón y varias sillas, donde nos contaron después que se reúnen 2 veces por semana a tejer. Y sobre lo que sería el fondo, el altar, el viejo altar, claro, el viejo altar que está todavía puesto allí, no había imágenes religiosas, no había ni vírgenes, ni cristos, ni nada. Sí había unos vitrós en toda la parte del superior de las paredes, pero tampoco tenían imágenes religiosas. Una construcción preciosa de la época de posguerra, de estilo, digamos, entre comillas, posmoderno, una especie de cubo de ladrillo con un friso arriba entre los muros y el techo, todo de vitró, de colores y sin ninguna imagen religiosa tampoco, ¿no? Una cosa muy austera, pero muy bella. Justo además estábamos en un horario en el que entraba el sol por esos vitrós y era realmente muy bonito. Luego, bueno, la iglesia además tenía un viejo órgano también, que parece que por lo que leí ahí se había rescatado parte de lo que había sido la iglesia original, que la habían bombardeado en la guerra. Toda esta zona aparte, dicho sea de paso, que cuando vimos la maqueta en el museo de la ciudad de Kassel, y vimos, bueno, una maqueta acerca de los bombardeos, específicamente del bombardeo del día, donde se ocurrieron muchos bombardeos y que la ciudad de Kassel quedó reducida en más de un 50% a escombros. Vimos que toda esta zona del norte fue la más afectada, ¿no? Esta zona fue la que quedó, digamos, casi sin ninguna construcción en pie. Y esta iglesia, bueno, decía ahí que, bueno, fue reconstruida después y que se rescataron, por ejemplo, partes del viejo órgano, un órgano de tubos, que, bueno, ahí estaba también puesto, ¿no?, en la parte de arriba. Y también estaba en la sala un piano, sí, que este señor que vino a recibirnos tan amablemente fue a tocar un poquito ahí de piano cuando nosotros estábamos entrando. Y había unos percheros con ropa, y después pregunté de qué quería decir que la obra que estaba sobre el altar era un tapiz hermoso, gigante, muy precioso, todo hecho con botones cosidos, que le daba como una luz según desde el lugar donde nos poníamos, o cómo entraba el sol por las aberturas de las paredes. Era precioso, precioso, muy hermoso. Y bueno, después tuve oportunidad de preguntar esa ropa, si eran donaciones, para qué era, o si recibían ropa para donar desde ese espacio a otras personas, y me dijeron que no, que es un perchero comunitario. Perchero comunitario, no me sale placar, no, ropero comunitario, y que ellos mismos usan esa ropa, que dejan algo y se pueden llevar otra cosa.
Y bueno, que es el ropero comunitario que de los que están ahí. Uno lleva trabajando. algo, lo deja, toma otra prenda, la usa un tiempo, vuelve, la deja otra vez, se lleva otra, ¿no? Una manera de no comprar ropa y de estar siempre usando, renovando tu ropa. De reutilizar, ¿no? Los recursos en ese sentido. Vale decir que antes, porque nos estamos pasando, me pasa que nos entusiasma mucho y teníamos muchas ganas de contarle porque nos hizo muy feliz visitar este lugar. Cuando entramos, bueno, este chico nos comenta esto, ¿no? De que podíamos fotografiar la revista adentro, que la podíamos fotocopiar, que la podíamos llevar, que también estaba en digital. Y que, bueno, que pasáramos, que el lugar continuaba adentro, porque desde afuera no se entendía bien, parecía que estaba cerrado, que era una oficina cerrada. Y nos dice que es un centro vecinal, lo que han armado ahí adentro, y que entremos y que veamos que de un lado estaba esta iglesia, donde este espacio, digamos, estaba utilizado también por el proyecto, y del otro lado había también un espacio donde podíamos visitar, ver, conversar. Él se va, nosotros quedamos un ratito más ahí afuera. Cuando entramos, apenas entramos, se acerca otro chico, de inmediato apenas entramos, con la mejor buena onda también, empieza a conversar con Patricia. Como no hablaba en español, inmediatamente va adentro, busca su móvil, vuelve para empezar a hablar a través del traductor, ¿no? Del traductor del teléfono. Y luego Dice que espera un momento, que va a ir a buscar a alguien que habla en español y se va al otro espacio de oficina. Y bueno, nosotros ingresamos, miramos todo esto que ya les contamos, bueno, lo que estaba ahí dentro de la iglesia no consagrada. Y cuando estábamos por salir, vemos que hay una chica que se nos acerca. Ella es... perdón, sí. porque es importante. Estamos mirando, este chico va a buscar a alguien que hable en español. Había 4 personas en ese momento, nosotros, una señora y otro señor. Entra esta chica, se queda parada y nosotros seguimos con la nuestra. La verdad que nada, estábamos de las obras. Sí. Entonces esta chica se queda parada un ratito y se va. Y a los 5 minutos vuelve con Reinhard, con este chico, ¿no? Digamos, director de este proyecto, que nos había atendido afuera, que nos había recibido, ¿no? Tan amablemente afuera, nos había abordado recibiendo, ¿no? Porque en realidad vino, ¿no? Él. Y viene con esta chica, él la acompaña, ¿no? Y le señala quiénes éramos los que necesitábamos hablar en español, ¿no? Asistencia en español, perfecto, así sí. Eso también nos dio algo, fue algo muy bonito también, ¿no? Porque no solamente que el primer chico le fue a buscar a alguien que hablara en español, sino que cuando esta chica vino, evidentemente se quedó ahí a ver si nosotros le decíamos algo. Como no le dijimos nada, se fue. Y de allá este chico la trajo de nuevo, ¿no? Para que nos asistiera, para que conversara con nosotros, para que tuviéramos un diálogo, para que entráramos en contacto, ¿no? Un poco que también es lo que hemos visto que nos pasó también mismamente antes de llegar a este lugar, que estábamos viendo en el trayecto de el escenario que nunca encontramos y este espacio, caminando, nos encontramos con varios murales muy grandes en los edificios, en una zona de algunos edificios que tendrán unos 6-7 pisos, y encontramos que en los laterales de estos edificios, en varios, había murales muy lindos, interesantes. Nos ponemos a ver uno y un señor que iba pasando en bicicleta, un bicibike que andaba por la ciudad, nos ve mirando el edificio, hablando, se detiene y nos dice que si estábamos mirando el edificio, si estábamos dando vueltas en relación a la documenta, y entonces nos empieza a contar por motus propio, digamos, nosotros no le preguntamos nada, no lo detuvimos, él se detiene, se pone a contarnos la historia de estos murales y de que en la zona hay muchos murales de estos. Bueno, nos empieza a contar, digamos, cosas en relación a lo que estábamos mirando. Que algunos se habían hecho en oportunidad de otras documentas. De otras documentas que tenían, digamos, relación con una especie de archivo vivo sobre la ciudad. Bueno, una conversación que habrá durado 2-3 minutos. Inesperada. Hiper amable, como todo lo que nos pasa con Divino, las personas de aquí. señor.
amorosísimo. Hablaba inglés raro, pero Hablaba se en hizo inglés entender. raro, pero lo pudimos entender y en eso, ¿no? También nos pudimos otra vez comunicar, conectar con esta persona que estuvo precioso. Esto no, porque digo, este señor nos abordó, mientras que nosotros estábamos mirando, él nos vio interesados, se detuvo, Sin saber nos abordó. ni si éramos, de dónde éramos, qué. Ni si éramos especialistas o éramos que no Turistas. sabíamos ni qué estábamos mirando. Nada, se bajó y cumplió con su misión, que fue contarnos de qué iba eso que estábamos viendo, ¿no? Que no había ningún cartel ni nada porque es un murales urbanos. Hiper simpático y amable. Simpático, amable, hermoso. Del mismo modo es que fuimos abordados, ¿no? Como venimos siendo abordados en la ciudad de Kassel, por la gente que quiere ayudarnos y se pone a disposición nuestra sin que nosotros se lo pidamos, ¿no? Aquí fue lo mismo todo el tiempo que estuvimos allí, que habremos estado una media hora, 40 minutos, dando vuelta por todo el lugar. Sí, en total sí. Más o menos. Fue realmente interesantísimo cómo estas personas nos demostraron de muchísimas formas que tenían ganas de conversar con nosotros, que estaban interesadas en saber quiénes éramos, que el proyecto OOK, que es OOK+, está buscando generar este tipo de contactos y este tipo de comunidades a partir de las necesidades compartidas, ¿no? Bueno, un poco que eso también es lo que vimos luego en la otra zona, que no era la iglesia, sino que era una especie de oficina. Donde nos convidaron, no sé, si nos preguntaron, nos ofrecieron si queríamos algo fresco, un café. Limonada. Limonada, bueno, nos trajeron 2 vasitos con limonada, nos contaron, bueno, la chica esta que estaba contando que es ecuatoriana, pero desde los 5 años vive aquí en Alemania y trabaja como artista y estudió arte aquí en Kassel. Bueno, ella ya en español nos fue contando todas estas cosas, que hiciera un espacio de trabajo, un espacio de oficina, pero de trabajo de esta comunidad vecinos pertenecientes a OOK Y a Kassel, ¿no? y que a trabajan Kassel, con... y trabajan durante los 5 años previos a la documenta. No es que se reunieron para esta documenta 15, sino que hace mucho tiempo vienen trabajando en los años previos en colectivo, reuniéndose con otros artistas que consideran sus vecinos, para producir, bueno, para el desarrollo de este proyecto que dirige Art, este señor. Y que producen distintos tipos de acciones sociales, culturales, en las que se va, digamos, desde los objetos tradicionales de arte, de taller, hasta, varios libros de artistas, sí, varios libros también, publicaciones, folletos, conciertos, que también nos invitaron a uno para el domingo, que es un concierto que se va a hacer de música andina, ahí mismo, ¿no? Bueno, una serie de actividades, también vimos que trabajan con las escuelas, donde entramos a este espacio, este segundo espacio que no era la iglesia, sino al otro contiguo. Lo que nos encontramos fue una oficina de trabajo, ¿no? Una oficina de trabajo, pero a diferencia de la oficina que habíamos visto en la Ruru House de los Ruangrupa, esto no era una oficina empresarial, esto era una oficina comunal, ¿no? Era la típica oficina de barrio donde la comunidad está trabajando conjuntamente como una realidad absolutamente del día a día, ¿no? Una cosa cotidiana, una cosa que se va construyendo y se va deconstruyendo constantemente. Con mucha intención de tomar contacto con el vecino. Esto es lo que se veía ahí, ¿no? Sí. Como una unión vecinal de arte o de artistas, donde ellos estaban interesados en tomar en contacto con el vecino, con el que llegaba, con el que tenía algo para contar, de compartir la experiencia de ellos y también, bueno, escuchar la experiencia de los otros. Ahí vimos también que llegó una pareja, después llegó un señor, una señora, iba llegando gente que visitaban la propuesta, por supuesto interesados en torno a la documenta, y a cada uno lo abordaba alguien, ¿no? Había muchas personas que inmediatamente se acercaban, empezaban a hablar, había un señor de anteojos
que decía que venía de Estonia o no sé de dónde, y La entonces... señora Rubia le contaba, lo atendía. Y bueno, buscaban no hablar, parecía que ahí también había alguna cosa con el idioma, pero se encargaron, ¿no?, de que todos recibiéramos información, de que todos pudiéramos preguntar hasta todo lo que quisiéramos, no había límite, ahí no había apuro, no había prisa de nada. Y a su vez ellos se interesaron mucho sobre nosotros, ¿no? O sea, sobre preguntarnos de dónde éramos, cuáles eran nuestras intereses y inquietudes y demás respecto a la documenta, al arte, etcétera, ¿no? A lo comunal, al trabajo social. Dentro de esta oficina estuvimos hablando de todo esto con esta persona, esta chica, ¿no?, que hablaba en español. Ella, bueno, muy amablemente nos respondió todo, nos invitó esta limonada y estuvimos ahí, ¿no?, un rato mirando. Luego preguntamos si podíamos sacar fotos, porque la verdad que era un lugar bastante íntimo en un punto. Nos dijeron que sí, que por supuesto. Y salimos afuera, no nos despedimos, muy amablemente les agradecimos. Salimos afuera. En actitud de seguir viendo lo que había en el patio, porque Sí. había como una especie de invernadero al aire libre, donde había Sí. unas imágenes escultóricas en madera, y por delante de ellas había una plantación había plantas de tomate. Sí, sí, como una huertita, como ¿no? una huerta, pero en una escultura, canteros, en digamos, un no sé cantero cómo- escultórico Eso. sería. Y había otras cosas ahí en ese patio que nos pusimos a mirar. Sí, había muchos también afiches y cosas material informativo. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Nos ponemos a mirar allí y lo primero que cuando había unos bancos también como para sentarse a comer o tomar algo, una cosa muy sencilla. Nos sentamos ahí un segundo porque estaba la sombrita linda también y estábamos, bueno, descansamos un segundito y lo primero que decimos fue: esto es lo que veníamos a buscar de la documenta. O sea, acá está. En el primer lugar que encontramos. En el primer lugar, día 12. Después de ver cientos, literalmente cientos de propuestas. Esta es la primera vez que vemos, en primer lugar, un espacio de trabajo donde se está trabajando. Un espacio comunal que trabaja con la comunidad todos los días, no que es la escenografía que muestra cómo han trabajado con la comunidad, no, algo que está activo y vivo. Y lo más importante, un grupo de personas que se interesan y que son amables y que amistosos y que quieren comunicar y están interesados en lo que el otro lleva, que sí. No es que solamente la gente pasa y mira, sino que ellos quieren saber de dónde venimos, qué hacemos. Es la primera vez que nos pasa un colectivo de la documenta. Sí, con personas que además están ahí para eso, ¿no? O sea, que están para tomar contacto y generar esto, hacernos sentir cómodos, hacernos sentir en una horizontalidad real, que además cuando estábamos ahí afuera, este artista Renja, que es el original, ¿no?, de este proyecto, como el líder. Nosotros estábamos hablando y decimos, bueno, qué pena que no pudimos hablar más con él, porque evidentemente era como sumamente... Decilo bien. Fabio dijo: ay, cómo me gustaría seguir charlando con este chico. Con este bombón, debo haber dicho. Sí, también. Con este bombón. Porque la verdad que, además, tan amoroso, tan agradable, y de un lugar muy sencillo, ¿no? O sea, de un lugar que, bueno, después vamos conociendo que es una persona muy cercana a los Ron Grupa, que es una persona muy importante dentro del mundo del arte que esta documenta está mostrando. Bueno, o sea, el bio, yo lo acabo de leer, es parte del equipo. Y que, bueno, en la revista también, ¿no? Ahí se muestra un poco cuál es el antecedente de todo este grupo. Es digamos, un grupo importante, ¿no? Y él con una simpleza, con una sencillez, sin ningún ego subido en ningún lado, de repente sale, ¿no? Sale de la oficina, nosotros estábamos en el patio y entonces como que nos saluda y ahí le decimos, ¿no? Le decimos que, bueno, que le queríamos agradecer. Felices de haber encontrado esto. Porque era de lo que veníamos a buscar en la documenta, porque la documenta nos dijo que eso iba a haber aquí. Era la primera vez en cientos de propuestas y durante muchos días de visita, cientos de propuestas que hemos visto, hemos conocido,
que hemos estado en los lugares, era la primera vez que sentíamos que la propuesta y lo que sucedía era coherente, que lo que proponía la documento y lo que estaba sucediendo allí nos estaba haciendo de mucha felicidad, nos estaba trayendo mucha energía positiva, nos estaba dando realmente ganas, ¿no?, de todo lo que veníamos con ganas. Él, bueno, nos dijo que, bueno, que le parecía buenísimo, que se sentía muy contento, ¿no?, de que así sucediera, que le parecía buenísimo que su proyecto llevara a eso y que era su intención básica, ¿no?, que su intención fundamental era eso. Bueno, allí se dio una charla larga, que habrá sido de unos 20 minutos, 30 minutos, con él, ¿no? Muy fluido, y aquí el inglés no fue ningún problema, y no creo que porque ninguno hablara ni mejor ni peor, sino porque realmente la intención de conectarnos y de conocernos era real. Y ahí él hizo un planteo interesante en relación a que esta intención de la documenta de este año, que tal vez no sea digamos, el fin del camino, sino que sea como apenas el principio, sí, ¿no? Sí, que tal vez que nosotros no lo notamos porque si bien el guión curatorial va de esta generación de puentes, de esta integración de artistas del sur global, él creía que tal vez esto no estaba siendo como el punto de llegada. Del punto de llegada, sino que tal vez era como el mismísimo primer momento de todo eso. Y que, bueno, él creía que había mucho más para trabajar, mucho más para hacer todavía. Él lo veía muy positivo también porque decía algo como que de esto, ¿no?, de que del sur global lo que se está aprendiendo aquí en el norte global es justamente que hay otros modos, ¿no? Y que eso no es tan fácil aquí de poner en práctica, que, bueno, va a llevar un tiempo, ¿no? Y que un poco que él entendía nuestra posición, porque nosotros decíamos que era una pena, ¿no?, tantos grupos, tanta cosa, y que todo estuviera de algún modo tan alejado y tan hermético dentro de la propia documenta, pero que no permitía una conexión real con el público y con quienes estábamos aquí, ¿no? Entonces decía, bueno, le parecía que estaba bien, ¿no?, que había que seguir trabajando sobre eso, que estaba bien nuestra opinión. Que era una primera intención. Pero que él veía que no obstante era algo muy bueno porque desde su punto de vista del norte global, no él antes no había visto nunca esto y le parecía que era un gran avance para poder generar este tipo de cosas en esta zona del mundo, ¿no? Bueno, la charla fue hermosísima y hablamos de muchísimas cosas. Tocamos muchísimos temas, incluso acerca del arte de Argentina, acerca de los colectivos, acerca del trabajo en la Patagonia, de los representantes de Argentina, que para nosotros, desde nuestro punto de vista, son personas que no tienen contacto directo con lo que está pasando, por ejemplo, en la Patagonia. También él nos refirió, ¿no?, que había un artista de la Patagonia. Bueno, ahí nosotros le explicamos nuestro punto de vista respecto a eso, ¿no?, que no es ir contra de nadie, pero es, bueno, a ver, cuando hablemos de arte de la Patagonia, estamos hablando nosotros de otra cosa, ¿no? Llegó en ese sentido, digamos, varios puntos muy interesantes que también él marcaba, ¿no? Que, bueno, que esta institucionalidad de la documenta también está planteando estos quiebres que no son fáciles de manejar, ¿no? Y que el lobby, digamos, no es fácil también de construir. Entonces que de alguna manera, bueno, si bien él comprendía, se reía, ¿no?, se entendía perfectamente lo que nosotros le queríamos decir de lo que a veces se muestra como argentino, pero que nosotros desde muchos puntos de vista creemos que no lo es, para lo que están diciendo es, ¿no?, que se entienda bien esto. Y él se reía, ¿no?, y nos decía que, bueno, un poco todo en el arte funciona de ese modo, pero que en esta ocasión también se está buscando de construir, ¿no? Fue lindo porque también él nos contó cosas como de adentro y de lo que están problematizando, que no están viendo las cosas que nosotros estamos viendo, que venimos conversando en estos días, ¿no?, de aquí de los desayunos. Y eso también nos dejó muy tranquilos porque dijimos, bueno, no estamos siendo ni tan críticos, ni tan perras, ni tan nada, ni tan desubicados. Estamos realmente sintiendo, percibiendo algo que desde adentro también sienten y perciben, y que estuvo bueno ver, ¿no?, desde él
una visión autocrítica sobre eso, pero también posibilitadora, ¿no? Ni victimizante, ni superiorista, sino bueno, diciendo, bueno, esto está empezando, nos queda mucho trabajo por hacer. Lo que nos invitó a, bueno, nuestras reflexiones más íntimas, pensar de qué irá la próxima documenta, Sí. qué va a despertar esto, qué conclusiones van a sacar de todo esto que sucede, de lo que sucedió en esta, y para qué lado va a ir la próxima. ¿No? Eso... tenemos ahí gente que Sí. nos está acompañando. Aquí está Muerto Vivo, que todos los días nos saluda Muerto Vivo, que no te hemos saludado Hola. nunca. Un placer y gracias por estar. Muchísimas gracias. En estos días has dejado cosas muy lindas para nosotros y que te lo agradecemos de todo corazón. Al final que nos vamos copando y no leemos, pero no decimos, pero lo vamos leyendo. Así que gracias por estar. Bueno, esto, ¿no? De qué irá la próxima documenta. Y en un punto también nos abrió a pensar cómo es la relación hacia adentro de esta documenta, ¿no? Porque evidentemente no todo está dentro de la misma bolsa, ¿no? de posverdad que nos estamos encontrando aquí, ¿no? De aquí nos fuimos, viene el caso, ¿no? Sí. Creo que es justo. Es justo el enlace. Nos fuimos a otro proyecto que está en el centro, en la zona norte también, pero muy pegadito en el centro, es pleno centro en realidad. Está en un parque donde hay una iglesia que también fue bombardeada, pero que no pudo ser restaurada y que hoy funciona como un restaurante. También desconsagrada. 4 estrellas o 5 estrellas. Sí, preciosísimo. Y que alrededor de esta iglesia está el cementerio de la iglesia, Sí. que así era antiguamente, los cementerios eran alrededor. Y todo eso está en una plaza, en el centro, o sea, en la parte norte del centro, pero casi en el centro, a 3 cuadras, pleno centro. Y este cementerio está abierto, digamos, no tiene muros, está abierto. Es más, es un lugar de tránsito de las personas, como un parque. Un cementerio antiguo, bellísimo. Muy antiguo, las tumbas son todas muy, muy antiguas. Algunas están bien conservadas, otras no. Fueron tomadas por la vegetación, por el musgo. Por los líquenes, están así todas muy como, pero deben ser, no sé. Sí, algunas yo veía ahí de 1500 y algo, 1700 y algo. Muy antiguo. Sí. Y ahí está instalada la obra, el espacio de trabajo del colectivo Es un colectivo. Me iba a salir capitaneado. No. Es Yard. Bueno, a ver, lo busquemos. Sí, hagamos porque ya que estamos. Igual, como les venimos diciendo, búsquenlo a partir de estas referencias, ¿no? O pregúntenos que lo buscamos, porque la verdad que recordar todo esto es imposible. Y también no a toda la cuestión de lo imposible se suma que todo es muy confuso, porque, por ejemplo, este proyecto es de un colectivo que es invitado, que a su vez ha invitado a otro colectivo. Entonces, Alice Yard, ahí está. Bueno, vimos... Ahí, en ese espacio, que es pequeñísimo, un edificio muy pequeño, han instalado una radio de donde van haciendo distintos programas, difundiendo distintas cosas de la documenta, y van también realizando su propia programación en el sentido de la propuesta en arte que traen, que, bueno, están varios colectivos. Sí, que también ahí hay charlas, conferencias, todo. Es un espacio muy pequeño, es como una especie de cápsula en el medio del parque, ¿no? Una edificación muy pequeñita de 2 salas pequeñas, que todo está ocurriendo más por afuera. O sea, vimos que lo que había ahí en este momento de un colectivo, ahora les voy a decir bien el nombre, estaba por fuera, y vimos que nos invitaron a una charla que se iba a dar esa tarde y que también iba a ser allí afuera, o sea que en este caso estaban utilizando el espacio de la plaza. Una charla que se iba a dar en inglés. Sí. Acá tengo una foto, si querés acercar, porque es como una parada de micros antigua, no sé. Así, un lugar muy pequeñito, que en algún lado está la referencia de qué era, pero en este momento no me acuerdo.
Parece Y como resulta un que viejo parada de micros con un kiosco, sí, con así como un kiosco un lugar más, chiquito, ¿no? Con un un kiosco. kiosquito muy bonito, aparte de la arquitectura, ¿no? Una arquitectura postmoderna preciosa. Se llama Eh, Arts Collaboratory Radio. Ahí está. Porque dentro de esto entonces está Alishar y Art Collaboratory, que es un colectivo internacional que tiene sede en distintas ciudades del mundo y del que es parte también Ruan Grupa. Digamos, dentro de este colectivo, en Yakarta, en Indonesia, los representantes son Ruan Grupa. Y con lo que nos encontramos ahí de Art Collaboratory era con una intervención y un espacio, digamos, de conversación y de charla, también de exposición, de, por ejemplo, unas camisetas, unas remeras. Que no sé si eso estaba a la venta, creo que no sé, sí, no sé. Que sí. Y que eran unas chicas, unas chiques de México, del DF, parte de esta red que es Art Collaboratory, que es justamente como el nombre lo dice, un colaboratorio de arte internacional donde entre distintos grupos, distintos colectivos, asociaciones de artistas de distintas ciudades del mundo colaboran entre sí en torno a distintos recursos económicos, digamos, de saberes, de archivo, de difusión, de contactos para exposiciones y para gestión. Bueno, toda una red, ¿no? Muy grande que... Todo esto lo podemos charlar con una chica que estaba por ahí, que bueno, ella era mexicana, como dice ¿cómo Fabio. se llamaba? Vos anotaste el nombre, pero lo tengo en el lo tenés en el teléfono, porque es sí. Indescifrable el nombre. No sabemos si es decir. un nombre real o si es un nombre que ella se puso, sí, como una percepción. Una ¿no? percepción, una porque era un nombre que no era muy difícil incluso para ella de escribir. Sí. Bueno, ella hablaba español, así que nos contó de todo esto, también muy interesada en contarnos, en compartir. Le hicimos una entrevista bastante larga, también como de 30 minutos, donde le preguntamos muchas cosas. Ahí, como dice Fabio, nos contó que ellos se manejan económicamente a partir de un frasco, le llaman ellos, lo que para nosotros sería un pozo, bueno, donde todos aportan, no sabemos de dónde vienen esos aportes, pero así lo dijo. Y también le preguntamos si... Estos son en el catálogo. También le preguntamos si ellos se comunicaban si participaban colectivos del interior de los países que había mencionado y empezó a hacer como un raconto así de memorias y en realidad los colectivos que participan solo son de las ciudades centrales de esos países. De las capitales o segundas ciudades de los países. Vos le preguntaste esto porque ella estaba diciendo, ¿no?, que este Arts Collaboratory también estaba buscando descentralizar las presencias del arte en los lugares del mundo, ciudades, ¿no? Entonces a yo le pregunté si estaban trabajando con los artistas del interior de los países. Y ella dijo, bueno, es buena pregunta, todo el tiempo nos hacía ese juego, ¿no? Esto es buena pregunta, porque en realidad... No, están trabajando con los países de las ciudades... Con las ciudades centrales, ¿no? Por ejemplo, de México el DF, de Indonesia Yakarta, ahí nos hizo una linda aclaración, ¿no?, de cómo funciona igual el movimiento colectivo en Yakarta, pero finalmente... Yakarta y Yakarta. Sí, luego también, por ejemplo, de Colombia nos dijo que estaba como en distintas ciudades y más en Medellín, como tratando de descentrarlo, pero bueno, que sabemos que es una ciudad muy importante. Entonces, como que dijéramos en Buenos Aires y Córdoba. Claro, ¿no? Es que es como que estaba todo en ese mismo, como que vibraba ahí, ¿no? Ahí empezamos a ver que este discurso otra vez era un discurso muy armado, muy fácil de aprender, porque es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, que el arte en el mundo deje de ser referenciado para cada país en torno al arte de sus capitales, de sus ciudades capitales. Queremos que esto se distribuya, ¿no?, en todo sentido
con el arte de todas las regiones. Bueno, todo esto es lo que ella nos decía que estaban haciendo, que hacía Arts Collaboratory y específicamente ellos en México. Pero cuando empezamos a preguntar, empezó toda la verdad de la contradicción, digamos, ¿no? Empezó a aparecer. Y como por ejemplo que la conferencia que se iba a dar a la tarde, la charla, iba a ser en inglés. Cuando nos había dicho también que había porque cuando llegamos y pudimos hablar en español, dijimos, qué suerte poder hablar en español. Entonces ahí un poco que empezamos a conversar con esta persona que nos decía, bueno, yo le decía, bueno, que esto, ¿no? Que es, más allá que uno entiende el inglés, el problema es que no es fácil conectar, porque, bueno, muchas veces se trata de distintas culturas, aunque hablemos un idioma común, ¿no? El inglés, pero que culturalmente a veces no es tan relativo solo al idioma la conexión. Y ella decía, ¿no? Ella decía que sí, que así le parecía, que era realmente fuerte el hecho de descontextualizar constantemente en torno al inglés, que si bien era un idioma común, digamos, generaba, ¿no? Como una fracción constante en la que no se podía entrar y que, bueno, estaban a favor, ¿no? De hablar en español y de que esto tenía que ser una propuesta activista, ¿no? Bueno, todo el tiempo hablaba de activismo, de lucha, Sí. como que bueno, también Sí. el arte iba solamente por ahí. Pero, perdón, porque esto lo traigo en relación a lo que decías, que de inmediato casi nos invita a que esa tarde había un conversatorio que se iba a dar ahí. Entonces nosotros muy entusiasmados decimos, qué bueno, ¿es en español? Y ella dice, no, es en inglés. ¿Va a haber traducción? No, no va a haber traducción. Entonces decimos, de hecho si lo planteamos, ¿no? Bueno, qué contradicción, porque ante tanto activismo sobre el idioma, ¿no? En relación al lenguaje, pues bueno, a ver, o sea, ya tenemos una posibilidad que es un conversatorio, pues que sea en español, ¿no? Bueno, ella nos explicó una serie de cuestiones por las cuales no se hacía en español y que a su pesar, ¿no? Bueno, contradecía claramente lo que estaban proponiendo, ¿no? Así nos encontramos con varias cuestiones contradictorias, ¿no? En su discurso, en su práctica, en muchas cosas. Y también nos encontramos otra vez con todos los estereotipos que ya vamos a ver si lo podemos hablar mañana, que es en relación a un glosario de palabras, ¿no? Que se repiten. Que se repiten, que son palabras muy lindas que uno quiere escuchar, conceptos muy amigables, amorosos y que abren a la paz en el mundo, pero que es posverdad, ¿no? O sea, es un glosario de términos que son estereotipos con los cuales se genera un marketing que termina metiéndonos convencidos de ciertas posibilidades, siendo funcionales finalmente a todo lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Siendo funcionales a todo lo que en algún punto incluso, creo la palabra, estamos tratando de combatir, ¿no? O de resistir. Esto, ayer en este encuentro con este chique, fue muy claro que así sucedía en esto, ¿no? Y ahora que mencionaste la palabra resistencia, es un poco eso, ¿no? También hablar de qué es lo que se está resistiendo, Sí. Porque todo el tiempo nos queda la impresión de que es como una pose, es como un como si, es el método, pero hacia adentro está lleno de contradicciones, está lleno de posverdades, está lleno de situaciones que no cierran por ningún lado. Y de manipulaciones a nivel biopolítico, de las cuales todos somos conscientes, pero no necesariamente en estos contextos se termina conversando, ¿no? Por ejemplo, ayer le preguntábamos, también le decíamos, ¿no? A este chique, que a nosotros nos había parecido que la documenta tenía una propuesta muy abierta, muy inclusiva, pero que nosotros como público, como espectadores, como investigadores, no nos habíamos sentido dentro de nada abierto, sino todo lo contrario, de bastante hermético, y que de ninguna manera esto era inclusivo. Ella nos decía que le parecía que ese era justamente otro tema que recién les comentamos, ¿no? Lo habíamos hablado con este chico de la
de OK más, y ella nos decía un poco lo mismo, que hacia adentro están también... Uy, ahí se nos termina. Bueno, vamos con otro. Hoy vamos a ir con otro. Ahí vamos en el próximo video y la continuamos porque se nos acabó el tiempo. Ya estamos. Hasta luego.